Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en la cuarta semana de nuestro trabajo y esta semana nos tocan lo que serían todos los trastornos de ajuste y adaptación. Esta, em, esta clasificación de trastornos de ajuste y adaptación están en todas las edades, están desde lo que es la niñez hasta la vejez y bueno, es importante que nosotros tengamos primero que nada el conocimiento de cada una de las etapas del desarrollo para poder determinar cuáles son las tareas que debemos de tener o se deben de procesar dentro de lo que sería cada una de estas etapas, ¿sí? El contenido de esta unidad pues está aquí definido, en la cual tenemos nosotros lo que sería la definición de los trastornos de adaptación, las características clínicas, la evaluación de estas situaciones, lo que es el diagnóstico diferencial, la epidemiología y lo que serían los modelos explicativos en cuestión de esto. Primero que nada, vamos a entrar a lo que serían son los trastornos de adaptación, como una introducción pequeña, en donde nos dice que todas las personas se enfrentan a sucesos estresantes en el transcurso de su vida. Sin embargo, no todas presentan una respuesta desadaptativa. Las diferencias entre esta reacción normal y anormal es la vivencia del estrés en una cuestión de grado, intensidad, duración, entre otras cosas. La diferencia fundamental entre el trastorno y el problema es el tiempo transcurrido entre el evento estresor y el inicio de los síntomas. Cuando nosotros estamos hablando de lo que sería la parte primordial del estrés, primero que nada hemos estado viendo durante estas semanas lo que serían los trastornos del estrés. Y el estrés ya les decía que es una actividad o una función que debe tener el cuerpo, nada más que debemos de saber que este estrés primero que nada debe de ser equilibrado en la normalidad y segunda que debe de tener lo que sería el punto de motivación o el punto de positividad que genera cada uno de ellos para que nosotros podamos determinar que ese estrés está teniendo una cuestión positiva en nuestra vida. Si nosotros lo llevamos por el lado negativo, se llama distrés. Entonces, el distrés manejado de forma negativa o manejado de una mala adaptación, lo primero que nos va a producir son problemáticas. Estas problemáticas van a tener lo que sería problemas en adaptación física, cognitiva y social de cualquier etapa de nuestra vida. Entonces, por eso es importante que nosotros a la hora de saber lo que nosotros estamos generando como una vivencia, tendremos que checar cuál es el grado de intensidad, cuál es la duración y cuál es la etapa en cuestión que se está viviendo. Ahorita lo vamos a estar platicando ampliamente. Sin embargo, todas ellas o todo lo que serían estos trastornos tienen como detonante el estrés. ¿Sí? Primero que nada, vamos con la definición de los trastornos de ajuste y adaptación. Nos dice que es un conjunto de síntomas emocionales y conductuales que se presentan en un sujeto normal, ¿sí? Sin patología psiquiátrica asociada. Quiere decir que estaba completamente bien antes de que sucedieran las primeras sintomatologías. Dice, frente a una circunstancia estresante específica que conduce a una alteración de su capacidad para el trabajo y las relaciones sociales y familiares. Como les acabo de mencionar, tiene lo que sería un desequilibrio en lo que serían sus tres esferas o tres dimensiones, la física, la cognitiva y la personal social. Ustedes saben que estas tres esferas o estas tres dimensiones son las que se vieron en psicología del desarrollo. Entonces, una persona debe de alcanzar el equilibrio en estas tres áreas en todas las edades de la vida. ¿Cuáles son esas edades de la vida? Primero que nada tenemos nosotros lo que es la niñez, tenemos la adolescencia, tenemos la edad adulta, tenemos lo que es la vejez. Y bueno, cada una de esas cuatro etapas de la vida tiene que tener subetapas o subperiodos, como sería la niñez, tiene lactancia, primera infancia, segunda infancia, y algunos autores nos hablan de tercera infancia. Cada una de ellas debe de tener equilibrio en lo físico, cognitivo y social, si no, está desequilibrándose y puede surgir un trastorno de adaptación. La adolescencia también tiene lo que sería prepubertad, pubertad, crisis juvenil y adolescencia como tal, como etapa.
Entonces, todas ellas, ustedes saben que vienen también sintomatologías y aspectos físico-cognitivos que van cambiando y que también el sujeto se tiene que adaptar. En la parte de lo que es el adulto, estamos manejando el adulto, adultez temprana, adultez media y adultez tardía. Entonces, por ahí les han de haber mencionado lo que serían las etapas de cada una de estas etapas de adulto. Pero, sin embargo, bueno, cada una atraviesa una actividad, un rol que se tiene que estar viviendo. Y bueno, por último está la vejez, que sería la vejez, la senectud, la prevejez, lo que es la senectud, y ahí se me fue totalmente la ancianidad, ¿sí? Todos ellos se van modificando como etapas, pero sin embargo tienen actividades que se tienen que estar viviendo, que se tienen que estar manejando. ¿Y quién nos los va a decir? Bueno, de aquí va a depender la tarea que les voy a mencionar dentro de lo que sería su actividad, que va a ser las tareas que maneja Erickson, ¿sí? Recuerden que él maneja 8 crisis en toda la vida y esas crisis se tienen que resolver de una forma positiva para poder ir avanzando en la siguiente crisis, y si no, empieza con lo que él le llama malignidad, y esa malignidad es un desajuste en esta adaptación. Entonces, bueno, más adelantito hablaremos de este tema. Entonces, como el sujeto se presenta sin patología, vamos a tener que checarlo totalmente. Si frente a una circunstancia estresante específica que conduce a una alteración en sus capacidades para el trabajo, sus relaciones sociales y familiares. ¿Qué síntomas presenta este trastorno, esta problemática? Primero que nada, tiene un sinfín de síntomas, ¿sí? Este sinfín de síntomas empieza con una sintomatología muy semejante a la depresión, por eso se encuentra dentro de lo que sería en este apartado. Dice, hay desesperanza, hay tristeza, muchas veces hay llanto, hay un poco de ansiedad o de nervios, hay preocupaciones, dolores físicos como serían dolores de cabeza, dolores de estómago, pérdida de interés en actividades, taquicardia, aislamiento social. Dentro de esto, pues nos va a llevar a tener problemas, lo que sería ausencia del colegio, ausencia del trabajo o ausencia de relaciones de amigos, ¿sí? También nos puede llevar a tener conductas agresivas, conductas peligrosas o destructivas para los demás o para nosotros mismos, bueno, para las personas que lo padecen. Dice que antes no existían, como sean peleas, vandalismo, conducción temeraria, consumo de drogas, etc. Cambios en el apetito, problemas para dormir, sensación de cansancio o de falta de energía, problemas de concentración y agitación. Todos estos nos van a llevar a tener también problemáticas como serían despertares tempranos, que podría confundirse con insomnio. Podríamos tener, es una gran prevalencia manejar lo que sería la ideación de muerte o intento de suicidio. Personas que siguen con una baja autoestima, pensamientos, bueno, ya les comentaba, pensamientos suicidas. Depresión, que serían efectos tristes, problemas de concentración, incremento de la actividad motora, uso de sustancias, hipervigilancia y hostilidad. Esos serían algunos de los más comunes que se pueden manejar. Sin embargo, también tenemos algunos otros sintomatologías, como sería preocupación excesiva, podría ser para las personas con TOC o una obsesión tremendamente, inquietudes, síntomas automáticos, agresividad, que ya lo habíamos comentado, peleas, vandalismo, violación a los derechos de los demás y vagancia. Entonces, las personas con este tipo de problemática rompen con todo el esquema, ¿sí? Son de las personas que dicen, no era así, no sé qué le sucedió, cómo va a surgir o cómo se generan ciertas problemáticas. Entonces, bueno, ¿qué nos origina estas problemáticas o trastornos? Primero que nada, como primer modelo etiológico tenemos el estrés psicosocial. Este estrés psicosocial que viene el modelo ambiental, ¿sí? Son modelos ambientales totalmente. Quiere decir que debemos de checar ampliamente lo que sería su medio, cómo se ha estado desarrollando, cómo se ha estado manejando ampliamente esto, porque definitivamente el sujeto no se ha adaptado, ¿sí? Y dentro de esto también tenemos problemas escolares y bueno, aquí nos maneja lo que sería un poquito de lo que sería agresión. Agregar a la adolescencia, ahorita cualquier etapa de vida tiene lo que sería una adaptación.
y sobre todo cuando entran a la secundaria, cuando entras a la preparatoria, cuando entras a una carrera, qué crisis empiezas a tener. Cada una de estas etapas nos viene un cambio diferente, un cambio en el cual vienen acompañados de muchos cambios fisiológicos, cognitivos y sociales que se van estableciendo. Por lo tanto, nos van a generar adaptaciones normativas que para muchos se nos hacen normales, pero que sin embargo hay un porcentaje de personas que no lo logran, ¿sí? Y ocurre lo que serían los trastornos de adaptación. Otro rasgo, otra característica de la etiología serían problemas familiares, como divorcios, como lo que serían separaciones de los padres, peleas de los padres, muerte de algún familiar, como podría también manejarse lo que sería pérdida de empleo, todo este tipo de cosas que son problemas familiares y que podrían estar dentro de lo que sería el origen de una problemática de este tipo. Dificultades en el noviazgo. Como ustedes saben, el adolescente, bueno, desde lo que es la etapa de prepuberto hasta lo que es la adolescencia y ahorita también en este tiempo hasta lo que sería la edad adulta joven, se empieza con lo que sería la primera relación de iguales o la primera relación amorosa que se puede tener. Algunos lo empiezan a las 10, 11 años, algunos lo empiezan a las 15, 20 años, dependiendo de primero que nada, cómo se esté llevando, cómo se le ha enseñado a la persona. Sin embargo, hay personas que primero no logran establecer una relación amorosa, les cuesta mucho trabajo. De hecho, ahorita ese es uno de los problemas más fuertes que he tenido yo en sujetos de 16 a 30 años, ¿sí? Aunque no lo crean, es una de las complicaciones más fuertes porque no saben cómo estructurar un noviazgo y no saben cómo se puede checar, y sobre todo también su primera relación sexual. Entonces es complicado esta parte y bueno, ahorita lo estaremos checando totalmente. Se entran las dificultades en el noviazgo y bueno, aparte de que se da el punto de que esas dificultades de noviazgo, también vienen las primeras rupturas. Esa es otra adaptación, o sea, hay gente que en la primera ocasión en que entrega su corazoncito es totalmente débil o manipulativo, y resulta que ya no sabe cómo vivir. Hay muchas personas que intentan suicidarse, hay muchas personas que intentan manipularse. Desgraciadamente yo tuve un paciente que a sus escasos 14 años no supo manipular una pérdida de noviazgo y pues desgraciadamente llegó a lo que fue el suicidio, ¿sí? Entonces por eso tenemos que checarlo completamente. Dificultades en el noviazgo, otro consumo de sustancias que podría venir acompañado de alguno de los anteriores, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que va pasando? Que se va generando, uno más la muerte de un ser querido, ya les comentaba de la muerte, papás, y sobre todo en esta época, ¿sí? En esta época donde por este problema mundial que estamos pasando, mucha gente ha tenido trastornos de adaptación, ¿sí? Pérdida de empleo, nuevamente está dentro de lo que sería esta época, y además, bueno, en todas las épocas que se puede manejar, pero también una persona cuando es la primera vez que pierde su empleo o el empleo que le estaba asignando o generando lo que sería un modelo de vida, desgraciadamente terminan por complicarse ampliamente. Después tenemos lo que sería dificultades económicas. Desgraciadamente ahorita muchas personas están pasando dificultades económicas y bueno, eso nos lleva a tener sintomatologías tanto de depresión como de ansiedad y bueno, se generan algunas otras acciones. Y bueno, apariciones de enfermedades. Esas apariciones de enfermedades pues se tienen que checar también ampliamente, porque qué tipo de enfermedades, sobre todo las crónico-degenerativas o las crónico-terminales, ¿sí? Estas enfermedades como serían diabetes, hipertensión, cáncer, ¿qué más? Alzheimer, o sea, todo este tipo de enfermedades que pueden aparecer y que definitivamente nos llevan a tener problemáticas dentro de lo que sería la adaptación. Uno más que aquí lo manejamos sería problemas conyugales. Los problemas de pareja, siempre el adaptarse a una pareja, si ustedes son casados y todo, bueno, o si conocen personas
que se hayan recientemente casado, la misma psicología nos dice que el primer año es de adaptación, el segundo año es de equilibrio, y así nos vamos hasta llegar a una primera crisis de los 7 años, ¿sí? Ahí tendremos que checar cada una de las etapas de vida de cada una ahora sí, de las etapas o de desarrollo, porque cada una cumple con muchas crisis. Bueno, chicos, esa sería la etiología y bueno, toda esa etiología nos va a traer esas problemáticas que se van dando, nos van a traer sintomatología y nosotros esa sintomatología, ¿cómo la vamos a diagnosticar? Primero que nada nos dice que el diagnóstico de estos trastornos de adaptación se basa en la identificación de los factores importantes de la vida que causan estrés, sus síntomas y cómo están afectando tus capacidades para resolver, desenvolverte. Hay que preguntar ampliamente en lo que sería la historia clínica, todo lo que es la anamnesis. Recordarán ustedes en entrevista la anamnesis, la historia clínica, todos los antecedentes sociales, qué es lo que lo trae, cómo ha sido esta persona. De hecho, aquí nos importa muchísimo toda la historia familiar que se va generando y bueno, también cómo ha sido su vida en salud mental y salud emocional que se va dando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque definitivamente para ello nosotros necesitamos 4 elementos indispensables. Que el sujeto, primero que nada, carezca de patología previamente. Si ya tiene una patología o una problemática anterior a cualquier sintomatología de estas, pues ya nada más lo único que manejamos es que a lo mejor el trastorno o la problemática es más fuerte, pero no vendría siendo un trastorno de adaptación, ¿sí? También nos dice que existe un evento psicosocial estresante. Vamos a pensar que en esta época una persona tan tranquila, una persona adaptable, resulta que viene y desgraciadamente tiene la pérdida de un familiar, ¿sí? Un familiar que le va a traer esa sintomatología. Sí, es cierto, de hecho, apenas en esta semana una alumna también perdió a un familiar muy directo y bueno, ahorita que en las siguientes semanas se nos vienen semanas de exámenes, pues tendremos que checar cómo está, así, porque también habrá personas que reaccionen muy fácilmente, pero habrá personas que no. Entonces, eso sería parte de, ¿sí? Cómo estamos. O si no, también, por ejemplo, una situación de una persona que por la pérdida de un familiar, digamos, un padre, una madre, y ya deja de asistir a la escuela, deja de hacer alguna situación específica, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos lo que sería la existencia de un evento psicosocial estresante. El tercer punto, tercer elemento indispensable que se toma es la aparición de un conjunto de síntomas. Los síntomas son los que les acabo de mencionar. Todas esas sintomatologías hay que checar claramente si son físicos, si son emocionales, si son fisiológicos, si son conductuales, cuáles son los síntomas que va manejando, ¿sí? Emocionales, conductuales, etc. Y por último, dice una relación causal entre los dos últimos elementos, que serían el evento psicosocial y lo que sería el conjunto de síntomas. Por ejemplo, vamos a pensar que después de la pérdida de trabajo me vienen unos dolores de estómago tremendos o me da una falta de apetito o a lo mejor tengo vómitos después de eso. Esos son sintomatologías que van relacionados con esto, ¿sale? El DSM-5 nos habla de 5 criterios importantes, 5 criterios en los cuales este diagnóstico se tiene que manejar. Primero que nada, bueno, son muy similares a lo que estamos checando, pero nos dice que el criterio A dice desarrollo de síntomas emocionales o de comportamiento en respuesta a un factor o factores de estrés identificables que producen en los últimos en los 3 meses siguientes al inicio del factor de estrés. ¿Sí? O sea, hay que checar que en los últimos 3 meses de la persona, los últimos 3 meses, no ha tenido un cambio de este tipo. Por eso se dice pérdida de trabajo, pérdida de noviazgo, relaciones emocionales, hasta una nueva pareja puede traer ese estrés, ¿sí? O un nuevo enamoramiento también podría generarse. Entonces, ese sería el criterio A. El criterio B nos dice que estos síntomas o comportamientos son clínicamente significativos, como se ponen de manifiesto por una o de las siguientes características. Tenemos una, malestar intenso desproporcionado a la gravedad o intensidad de factores de estrés, teniendo en cuenta el contexto externo y los factores culturales que podrían influir en la gravedad y en la presentación de los síntomas. Aquí tendremos que checar porque también hay que ver que hay familias que son muy expresivas y hay familias
que son poco expresivas y también culturas que manejan muchísimo la expresividad, ¿sí? Entonces hay que checarlo. El punto número 2 del criterio B nos dice que el deterioro significativo en la social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Vamos a pensar que después de que tuvo un evento X, ya sea la pérdida de noviazgo, ahora ya no entrega tareas, ahora ya falta a la escuela, ahora resulta que tiene más sueño, resulta que deja de comer, o sea, todas esas son sintomatologías que se van dando solamente por pérdida de noviazgo. Ahora, en cuestión de divorcio, vamos a pensar una persona de divorcio. Tuve una paciente que cuando empezó los trámites de su divorcio, todavía no se llegaba a la firma, pero cuando se empezó los trámites de su divorcio, ella lo que hacía era totalmente dormirse, ¿sí? Levantarse muy tarde, comía muy poco, no se aseaba, o sea, simple y sencillamente le vino totalmente, podríamos decir que era una depresión, ¿sí? Sintomatología de depresión, sin embargo, depende de la duración de estos síntomas porque también podría ser una adaptación, ¿sí? Entonces hay que checarlo ampliamente. Esos serían los criterios A y B. Luego tenemos el criterio C. Dice, la alteración relacionada con este estrés no cumple los criterios para otro trastorno mental y no es simplemente una exacerbación de un trastorno mental preexistente, ¿sí? Aquí tenemos nosotros esta parte que tenemos que hacer lo que sería el diagnóstico diferencial para ello. D dice, los síntomas no representan el duelo normal. Hay que checar muy bien que cuando una persona, si nosotros lo tomamos como tal, aquí tendremos una complicación importante y de libro porque un duelo o una pérdida, de acuerdo a lo que serían los modelos tanatológicos y los modelos sociales, nos habla que tiene que pasar mínimo de 3 a 6 meses, ¿sí? De 3 a 6 meses para irse adaptando. Sin embargo, aquí nos habla de criterios de 3 meses y de 6 meses, entonces ya con una gravedad de trastorno. Ahorita lo vamos a checar, pero sí es importante que también nosotros veamos cuáles serían las características, ¿sí? Y el criterio D, que es el último, dice, una vez que el factor de estrés a sus consecuencias ha terminado, los síntomas no se mantienen durante más de otros 6 meses. Aquí no está hablando de 6 meses máximo para lo que sería el modelo de trastorno, ¿sí? Porque si no, ya pasaría a hacer otro tipo de acciones. Bueno, los trastornos de adaptación y ajuste tenemos nosotros 6 subtipos o 6 tipos, como lo quieran manejar. Estos 6 tipos tienen diferentes características de la sintomatología que les estuve hablando, tienen características diferentes. Por ejemplo, el que es con estado de ánimo deprimido. Solamente predominan estados de ánimo bajos, las ganas de llorar o el sentimiento de desesperanza. Ese es uno, o es el primero, y está clasificado con el 309.0, ¿sí? O en la CIE-10 como 43.21. También tenemos lo que sería ahora otro trastorno de adaptación con ansiedad. Dice, predomina el nerviosismo, la preocupación, la agitación, la ansiedad de separación. Y aquí tenemos el 309.24, según el DSM-5, y según la CIE-10 tenemos el 43.22. Entonces, así vamos manejando esta parte. Ahora tenemos uno mixto, dice, con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido. Predomina la combinación de depresión y ansiedad, que se tiene que checar que sería una combinación de los dos primeros, ¿sí? Y igual 309.28 y F43.23. Tenemos uno con alteración de conducta, que aquí ya sería violentar, agresividad, se predomina con la alteración de conducta, vandalismo, agresión, ¿qué más? Rebeldía, toda esta parte tendríamos que manejarlo con el 309.3 o F43.24. Luego tenemos, dice, con una alteración mixta de emociones y de la conducta, que sería un predominio entre lo que es de alteración de conducta y el de arriba de estados de ánimo. Predominan los síntomas emocionales, depresión, ansiedad y una alteración de las conductas, ¿sí? Y bueno, terminamos con uno último que sería el 309.9, que sería el grandioso sin especificar o que se va manejándose para las reacciones de malas adaptaciones, cuando se pueden clasificar como uno de los tipos específicos en los trastornos de adaptación. Entonces, estos trastornos, bueno, ustedes ven, tenemos 6 subtipos del trastorno de adaptación.
cada uno con sintomatología diferente y tendremos que checarlo ampliamente. Aquí es donde les comentaba yo que tenemos que ser bien claros o bien determinado claramente cuál sería el punto de partida, porque entre lo que sería la duración de los síntomas y signos de trastorno de adaptación, dice, pueden variar y se va a manejar como agudo si los síntomas duran 6 meses o menos. Debería aliviarse una vez que el factor que causa el estrés se elimine. Y luego viene el persistente o crónico, que serían los síntomas y síntomas. Los signos y síntomas duran más de 6 meses, continúan molestando y perturban tu vida. De hecho, aquí tendremos que checarlo porque se vuelve persistente, se vuelve ciclotímico, se vuelve un trastorno ya adaptativo y hay gente que así vive durante años, ¿sí? Entonces hay que checarlo totalmente si es esto y bueno, cómo lo podemos generar, cómo lo podemos trabajar ampliamente. Primero que nada, todas estas características diagnósticas, tenemos que ser bien, primero que nada, realizar una entrevista totalmente adecuada, como ya les decía, revisar muy bien la anamnesis, revisar muy bien lo que sería el estilo de vida que tiene la persona, todos los eventos que ha vivido en los últimos meses para saber cómo se ha estado manejando. ¿Por qué? Porque nos dice que las presencias de síntomas emocionales o comportamentales en respuesta a un factor de estrés identificable es la característica esencial de los trastornos de adaptación. Todo lo que nosotros vemos en síntomas van a presentarse por X o Y razón. De hecho, hay gente que en sus primeros exámenes, por ejemplo, vamos a pensar, primeros exámenes en línea, ahorita poniendo como ejemplo, primeros exámenes en línea, estaban súper estresados, ahorita ya saben cómo son los modelos de línea y entonces ya se van relajando, ya van tranquilamente y demás, entonces no es ya se adaptaron, ¿sí? Sin embargo, habrá personas que no se adaptaron y que a lo mejor, bueno, de todos los compañeros que han tenido, a lo mejor pensemos que algunos, en lugar de preguntar a los docentes por el medio de la retroalimentación, sus dudas y demás, se quedan con sus dudas y a lo mejor desertaron, ¿no? Y no, compañeros, recuerden que todas las cuestiones nos podemos sentir estresados un poquito, pero tenemos a gente que nos puede apoyar, en este caso pues todos los maestros, ¿no? Y bueno, ya tenemos esta parte. Como ya les había hablado de 6 criterios, de 5 criterios, el A, B, el C, el D y E. Entonces aquí nos habla del primer criterio, dice el factor de estrés puede ser un solo evento, una relación sentimental. Casi siempre en la edad adulta, en la adolescencia y edad adulta joven, y adulta media, las relaciones personales son las que detonan muchísimo lo que sería el factor de trabajo del trastorno de adaptación, ¿sí? ¿Por qué tuviste? ¿Por qué no tuviste? ¿Por qué no te adaptaste? ¿Por qué fue cambiado? Y sobre todo ahorita que existen, no sé si han escuchado ese término de las relaciones totalmente líquidas, ¿no? La gente entrega su amor, entrega ahora sí, todo lo que serían sus modelos emocionales y la relación no duró mucho, ¿no? Entonces, tendremos que checar y qué tanto cerrarse, por ejemplo, en este caso, cerrarse a otras nuevas relaciones o simplemente frustrarse y decirse que no existe el amor, ¿no? Eso podría ser una problemática fuerte. Y bueno, aquí nos dice que hay un solo evento, una relación sentimental o puede haber múltiples factores de estrés, una serie de dificultades en los negocios, en los problemas maritales. Entonces aquí tenemos un conjunto de problemas. Dice, los factores estresantes pueden ser recurrentes, asociados a las crisis temporales de los negocios. Por ejemplo, ahorita mucha gente perdió negocios, mucha gente tuvo pérdidas familiares y se imaginan todos esos factores estresantes se conjuntaron y pues las personas andan con una ansiedad tremenda, andan con una situación complicada. Yo, por ejemplo, no digo que no, bueno, yo soy muy ansiosa por tipo de personalidad, que ahorita lo vamos a estar manejando. Sin embargo, por ejemplo, ahorita me causa mucho conflicto dejar salir a mis hijos debido a que las personas que ahora secuestran o dañan a los chicos, ya no nada más lo manejan así simple, sino los matan, ¿no? Los matan y bueno, acabo de tener yo una de mis exalumnas que ya también que está como maestra,
perdió uno de sus alumnos, desgraciadamente lo secuestraron hace, que fue el 16 de septiembre, y ya para el 22 lo encontraron muerto, ¿no? Entonces, esas son unas complicaciones que de repente dices, híjole, qué problemáticas, y bueno, no sé cómo esté la familia, no sé cómo esté la chica, porque también era su maestra, entonces imaginen, ¿no? Entonces ahí tenemos todos estos criterios que se van asociando, vean. Dice, los factores de estrés pueden afectar a un solo individuo o a una familia entera, a un grupo más grande, a una comunidad. Ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos este estrés, nos ha afectado completamente a familias, nos ha afectado a familias nucleares, a familias extensas, a poblaciones completamente. Hace unos días hablaban de las cifras negras de las defunciones que ha habido. Y bueno, recuerden que ahorita ya no han elevado las cantidades debido a que ya hemos pasado por semáforo, que ahorita estamos en semáforo amarillo en el Estado de México, pero sin embargo siguen habiendo muchas defunciones. Y bueno, decía una persona, dice, es que cómo es posible que hablen de que solamente se ha muerto uno o dos, cuando de repente pues hay más personas, ¿no? Hay más personas, entonces yo me acuerdo mucho que cuando viví el problema de COVID aquí en familia, resulta que a mí como persona me tocaba salir a hacer alguna que otra compra de medicamentos, y yo vivo cerca de lo que es la parroquia de mi población, y bueno, ustedes saben que por tradiciones la gente lleva a sus difuntos a la iglesia, y bueno, había hasta formaditos para poder entrar a la iglesia y despedirse. Entonces a mí me angustiaba muchísimo esa cuestión. Y bueno, vean esta parte, ¿no? Ahí entran lo que serían procesos muy continuos, procesos que se vivieron durante, pues yo lo viví casi 2 meses seguidos, ¿no? 2 meses seguidos, entonces tendremos que checar si una enfermedad dolorosa, persistente, con aumento de discapacidad, vivir en un vecindario con alta criminalidad, todo esto nos va a traer a nosotros problemas de ansiedad más fuertes. Dice, los factores de estrés pueden afectar a un solo individuo, y bueno, ya decíamos que a personas completamente fuertes. Los problemas que se pueden manejar, bueno, aquí tenemos también uno de lo que serían objetivos de trabajo, jubilaciones. ¿Cómo se han estado ustedes manejando, por ejemplo, ahorita que decidieron volver a estudiar? ¿Cómo lo han relacionado con lo que es su vida? Algunos de ustedes por cuestiones de plática, los que sí me contestaron la primera sesión, les pedí que me dieran una biografía de ustedes, quiénes eran, y bueno, por ahí me enteré de dos que tres que tienen, digamos, 36, 40 años, que tienen lo que sería actividades de trabajo laborales y que tienen ganas de salir adelante. Ese estrés es el estrés positivo que le está generando esto. Sin embargo, pues tendremos que checar porque de repente se puede venir problemáticas de desequilibrio, ¿no? Desequilibrio social, de trabajo, jubilaciones, enfermedades, y bueno, todo eso nos puede traer trastornos de adaptación. Entonces vean que no es una persona, que no es alguien que lo trae en común, sino que ya es una serie de sintomatologías que se van adaptando o manejándose, mejor dicho, no se van adaptando a la población, y eso nos va a traer problemas. Dice, ¿los trastornos de adaptación se pueden diagnosticar después de la muerte de un ser querido? Sí. Los trastornos de adaptación se asocian con mayor riesgo de intentos de suicidio y con suicidios consumados, y todos estos se van manejando ampliamente. ¿Sí? Nosotros tenemos en este trastorno de adaptación el DSM-5, que ya salió hace 6, 7 años, más de 7 años, ya sí como 10 años, como 10 años, ¿sí? Habla de lo que sería un porcentaje del 5 al 20% y alcanza unas cifras de 50%. Yo creo que ahorita en esta época sí las alcanza totalmente 50%. Por lo tanto, se dice que es una prevalencia alta. Los trastornos de adaptación son comunes, aunque la prevalencia puede variar, ampliar en función de la población estudiada y los métodos de evaluación. Entonces, aquí, por ejemplo, ahorita hemos estado hablando muchísimo. Ustedes recordarán que hay muchísima información de las nuevas generaciones millennials, los centennials y todo, que también les ha costado trabajo adaptarse.
Y eso, bueno, no sé qué edades tengan todos ustedes, pero a todos nos ha costado trabajo adaptarnos. Yo les hablaba apenas a un grupo en el cual les comentaba que nos costó trabajo adaptarnos en mi época a llegar al 2000, ¿no? Que todos creíamos que el 2000 se iba a acabar y hubo mucha gente que vivió estrés totalmente en el 2000, ahorita ya estamos en el 2021 y sin embargo, bueno, ha generado algunas situaciones complicadas. Y bueno, aquí les dejo una tablita que nos habla de situaciones donde dice víctimas de suicidio, 14%, 9 presentaron intento y bueno, del diagnóstico de ansiedad. 7.6 de población general la padece entre niños y adolescentes. Se ha elevado muchísimo, sobre todo porque ahorita muchas familias a la edad de los niños, de niñez o adolescencia, se separa y entonces es uno de los problemas más fuertes para los niños. ¿Sí? 70% tiene diagnóstico psiquiátrico adicional, o sea que tiene una comorbilidad totalmente. Y bueno, otro problema es más fuerte que dice que las mujeres tendemos a tener más, ¿no? Más que los hombres. Y bueno, así se va dando, chicos, los trastornos de adaptación. En el desarrollo y curso que se va manejándose, las alteraciones del trastorno de adaptación comienzan dentro de los 3 meses después del factor de estrés y no duran más de 6 meses después de haber cesado el estrés, el agente estresor. Dice, si el factor estrés es un evento agudo, puede ser despedido de un puesto de trabajo en la duración relativamente breve. Si el factor estresante es o su consecuencia persistente, pues el trastorno se va a generar ampliamente y puede durar mucho tiempo, ¿sí? Entonces, así lo vamos checando. Tuve una paciente en el cual desgraciadamente perdió su trabajo y le costó casi 2 años reestructurarse y reequilibrarse para poder conseguir otro trabajo. Primero tenía mucho miedo, primero no quería, entonces tuvimos que trabajar. Yo no trabajé los 2 años con ella, pero sí trabajamos casi 8 meses, en el cual voy generando confianza, autoestima y demás. Sí, ahorita creo que está muy bien, pero sin embargo le costó mucho trabajo salir de un despido que tuvo en cierta época. Le costó mucho trabajo salir adelante, ¿sí? Y bueno, en esta parte dice los trastornos de adaptación se presentan en cualquier edad de la vida, totalmente, es tanto en hombres como en mujeres, pero como ya les comenté, en la prevalencia manejan más las mujeres, ¿sí? Hay trastornos de adaptación en todas las culturas, los factores que proveen estrés lo señalan, que manifiestan varias según la cultura. Ya les decía, por ejemplo, para nosotros ahorita es muy común dejar que los millennials se adapten. Cuando hace algunos años yo le comentaba a mis hijos y a mis sobrinos que uno ya salía de la escuela y ya tenía que tener trabajo. Y sin embargo, por ejemplo, ahorita los adolescentes se están dando su grandioso año sabático, se están dando su tiempo de relax y bueno, también el tiempo y las oportunidades de trabajo no están tan adecuadas, ¿no? Entonces hay que checarlo también. Ahí viene la cultura, ahí viene la sociedad. Totalmente, si son bastante frecuentes en los niños y adolescentes en la población general, los trastornos de adaptación se consideran comunes a pesar de que las tasas de prevalencia varían en poblaciones estudiantiles. ¿Sí? Todos estos trastornos o este tipo de trastornos se puede tener un diagnóstico diferencial con que trastorno depresivo mayor, con trastorno de estrés postraumático, que ya lo vimos, o trastorno de estrés agudo, y con los trastornos de personalidad. Todos estos, los dos primeros ya los vimos, ya los checamos, y a mí nada más me gustaría agregarles lo que serían los trastornos de personalidad, porque ustedes saben que tenemos 14 tipos de personalidad según el DSM-5 y que estos, algunos nos van a dar características muy vulnerables, ¿sí? Por ejemplo, las personas totalmente esquizoides, las personas ansiosas o lo que serían los TOCs, el trastorno obsesivo compulsivo o lo que serían las personas dependientes, van a tener una cuestión, o antisociales también, van a tener una personalidad vulnerable y esa vulnerabilidad nos va a llevar a que puedan vivir más fácilmente lo que serían problemas de adaptación. Entonces por eso es importante que nosotros chequemos esto, ¿sí?
Estos trastornos, primero que nada, los trastornos de diagnóstico diferencial, pero también pueden tener una comorbilidad con algunos trastornos. Estos trastornos de comorbilidad, pues es con alguno de ellos que también les acabo de mencionar, la depresión, la ansiedad, los trastornos obsesivo-compulsivos, el estrés postraumático, que también dependiendo de cuándo se vivió el trastorno, y bueno, se va dando. Todos estos trastornos o este grupo de trastornos va a tener un tratamiento. Dice, a muchas personas con trastornos de adaptación les resulta útil el tratamiento y a menudo son necesarios un tratamiento breve, ¿sí? De hecho, para esto se utiliza lo que sería la terapia breve, incluidas las que sufren trastorno de adaptación persistente o estrés continuo. Pueden beneficiarse de tratamientos más prolongados. Los tratamientos para este trastorno comprenden lo que sería la psicoterapia o los medicamentos, o ambos, ¿sí? ¿Cómo es la psicoterapia? Nosotros tenemos lo que sería el modelo de psicoterapia a corto plazo o a mediano plazo, que se llama terapia de apoyo emocional o terapia de conversación. En este tratamiento, dice principalmente para los trastornos de adaptación, puede proporcionarse en secciones de terapia familiar, grupal o individual, en donde se le proporciona ayuda, apoyo emocional, ayudarle a volver a hábitos normales, ayudarle a saber por qué el acontecimiento estresante te afectó tanto, ayudar a aprender habilidades para controlar el estrés y hacer frente a desafíos. Todo esto con el grupo de tratamientos y terapias que les he dado, que les di en la primera sesión, perdón, en la segunda sesión y en la tercera, con esto lo vamos manejando, nada más hay que checar claramente cuál es el tipo de tratamiento que se les podría dar, ¿saben? Luego tenemos, por ejemplo, bueno, ustedes saben que no podemos manejar medicamentos, pero que sin embargo también, si una persona no se adapta fácilmente, tenemos que generar un trabajo multidisciplinario con un médico o un psiquiatra con medicamentos, y estos medicamentos serían los medicamentos tanto para la ansiedad como la depresión, dependiendo del tipo de trastorno de adaptación que se va teniendo. ¿Sí? Chicos, esto es todo por la cuestión de lo que es nuestro programa del día de hoy. Hay un apartado en el que les estoy diciendo, les manejo lo que serían las teorías explicativas, es la vulnerabilidad de la infancia. La vulnerabilidad de la infancia que se tiene para tener estos trastornos adaptativos lo checan ustedes en lo que fue la psicología del desarrollo, y esto mismo nos va a llevar a tener lo que sería tarea al final, bueno, en esta participación, que les voy a dejar lo que serían unas etapas de Erikson con cada una de sus crisis, porque aquí es donde nos dice el autor cómo nosotros vamos resolviendo este punto. Primero que nada, recuerden que para Erikson se pasa, tiene una crisis, y esa crisis o tiene beneficios o tiene perjuicios, que te van, esos perjuicios o esas problemáticas que vas a ir arrastrando te van a traer estas crisis de adaptación. Entonces una persona las va a empezar desde pequeñito, ¿sí? Desde pequeñito. Si no logró lo que sería la esperanza, va a tener desesperanza y va a tener muchos problemas con esa desesperanza. Va a tener miedo a iniciar cosas, miedo a todo, y eso serían problemas de adaptación. Entonces hay que checarlo, chicos. Y bueno, hasta ahí es todo por el día de hoy. Les dejo la tarea, les dejo el video, y si tienen alguna duda, me la consultan. Gracias.